Hola, buenas tardes. Yo soy Arely Muñoz Cruz y esta es la tarea 2 de la clase de Historia de Cultura Antigua de la Maestría en Historia del Pensamiento. Vamos a revisar los roles de género y si existen similitudes entre las culturas entre la Grecia antigua y la cultura mexicana. Revisaremos el papel de las mujeres en la antigua Grecia para poder identificar algunas similitudes con las mujeres en la cultura mexicana, sobre todo aquellas que tienen que ver con su papel en la vida social y en la educación. Primero, debemos de distinguir que la educación que se le daba a las mujeres en esta época estaba enfocada a prepararlas para el matrimonio, su vida como madres y la administración del hogar, en comparación de los hombres que eran preparados ya sea para la política, los movimientos bélicos o para la vida social o intelectual. También las mujeres corrían un riesgo mayor de ser abandonadas por sus padres al nacer en comparación con los hijos varones. Y aunque tenían una educación en danza, gimnasia y el dominio de la música, esta solo se podía mostrar para fines religiosos. Las mujeres se casaban muy jóvenes, generalmente entre los 13 y los 14 años, y era un matrimonio arreglado entre el padre o el tutor, quienes recibían una dote. Si la mujer no tenía padre, pues entonces sus perspectivas de matrimonio y la gestión de las propiedades generalmente estaban a cargo de un pariente masculino. Este matrimonio tenía la función de crear una alianza familiar, obviamente la procreación, y además todas las mujeres debían de casarse, ya que no se consideraba que una mujer adulta y soltera tuviera un lugar en la sociedad griega. Podemos ver entonces que el destino de las mujeres era el matrimonio. Ahora, ¿cómo era este matrimonio? Generalmente, insisto, las mujeres se dedicaban a la vida privada, en donde se dedicaban a la crianza de los hijos y además a las necesidades cotidianas del hogar, aunque algunas de ellas podían ser ayudadas, sobre todo por esclavos, si el marido se los podía permitir. Ahora, no se consideraba que una mujer casada pudiera tener contacto con algunos otros hombres que no fueran de la familia y estaban enclaustradas para realizar actividades como tejer lana, coser, cocinar o criar los hijos. Y si bien podían recibir visitas de otros amigos, no podían participar ni en la vida pública ni en la vida social. De hecho, ellas no tenían derecho para votar o ocupar cargos públicos. Y estas mujeres además tenían que ser fieles a sus esposos, aunque no se esperaba la misma fidelidad de ellos, ya que ellos sí podían disfrutar libremente de servicios de prostitutas o de amantes dentro del hogar o incluso cortesanas. El matrimonio podía terminar por varias razones. La principal y más importante era que el esposo decidiera que la mujer debía regresar a la casa de sus padres y con esto terminar el matrimonio. No hacía falta dar ninguna explicación, de hecho únicamente se esperaba la devolución de la dote. Otra causa era que el padre decidiera ofrecerla a alguien que tuviese una dote más atractiva y entonces únicamente pedía la devolución de la novia. También la mujer podía decidir separarse de esa persona, sin embargo esto no era bien visto y ponía en peligro el honor tanto de su familia como del nuevo esposo. Y esto solo se podía hacer si la mujer no había tenido hijos. También si la mujer quedaba viuda, debía de casarse lo más pronto posible para que entonces otra persona pudiera administrar sus propiedades, las cuales podían ser heredadas, no las podían comprar y solamente las podían heredar si no habían tenido algún familiar varón cercano. En caso de que tuvieran algunas propiedades, generalmente eran regalos, que eran ropa o joyas, y estas igualmente eran administradas por sus esposos y no podían hacer testamentos y en caso de que murieran, pues todas sus propiedades pasaban a ser propiedad también de su marido o del familiar varón más cercano, por ejemplo, hijos, tíos, primos o el mismo padre. Pero no hablemos solo de las mujeres ciudadanas griegas. Existían, por ejemplo, también las mujeres esclavas, a cuales se les podían encomendar cualquier tipo de tarea, incluso atender algunas tiendas o panaderías, cosa que no hubiese sido bien vista en una mujer ciudadana griega. También tenemos el caso de las trabajadoras sexuales, que había dos, aquellas que trabajaban en un burdel y eran las más comunes, y aquellas que eran las cortesanas y que incluso ellas tenían una elevada consideración social. No solamente eran educadas en música, sino también eran bastante cultas. Ellas se encargaban de entretener a los hombres en cualquier sentido
incluso también en el simposio, que era una fiesta en donde se hablaba no solo de filosofía, sino que también se podía beber vino y se podían ver otro tipo de entretenimiento a las cuales no estaba permitida que acudieran las mujeres ciudadanas griegas, o sea, las esposas. Después de ver estas características, nosotros ahora nos preguntamos, ¿existen similitudes entre el rol de género de las mujeres entre las culturas de la Grecia antigua y la mexicana? Pues la respuesta es sí. Y desafortunadamente, no solamente en las mujeres mexicanas de hace 200, 300 o incluso 50 años, sino que sigue siendo tan actual que las mujeres seguimos viviendo en este contexto. En México, aún en nuestros días, todavía hay una división muy marcada en cuanto a los roles de género. Por ejemplo, los hombres están destinados a una vida pública, donde sobresalen en la política o en el ejército, mientras que las mujeres están destinadas a un ámbito privado, donde se debe de cuidar el matrimonio, el hogar o los hijos. La estructura de género, desafortunadamente, sigue favoreciendo a los hombres en México. Por ejemplo, las posiciones de poder se espera que sean ejercidas por hombres, en donde entonces tienen una mayor participación en ámbitos políticos, académicos o empresariales, y las mujeres están destinadas a profesiones que se espera tengan mayor congruencia con el género femenino, como la limpieza, la estética o la cocina. Y esto no solamente se da en el ámbito académico profesional, incluso en el religioso, donde si bien existe, por ejemplo, una figura muy importante como la Virgen de Guadalupe, esta cumple un rol secundario, donde se tiene que admirar la devoción o la abnegación o su papel como madre. Por lo anterior, podemos concluir que sí, existen grandes similitudes entre el rol de género que tenían las mujeres en la Grecia antigua y la que se tiene en la cultura mexicana, la cual desafortunadamente no son exclusivas de estas culturas, sino que se generaliza alrededor del mundo. Y aunque actualmente existen mujeres que están tratando de aumentar su participación en la vida pública, en el ámbito académico, político y profesional, desafortunadamente eso aún no es posible. Y eso no solo pone en peligro la estructura de nuestra sociedad, sino también los derechos humanos de la mitad de la población mexicana, en donde todos los días se reciben quejas o denuncias de mujeres que mueren y que desafortunadamente eso es peligroso para nuestra sociedad. Gracias.